Batman v Superman, Zack Snyder, 2016, la mejor película de superhéroes. El cine de superhéroes ha sido indiscutiblemente el subgénero predominante en taquilla durante los últimos 20 años, en gran medida gracias a las superproducciones de Marvel, pero DC también ha colaborado un poco. Existe una gran diferencia entre estos dos grandes estudios, muy fácil de explicar. Marvel es para niños y DC es para adultos. Esa es la gran baza que siempre ha jugado Marvel, y la mayoría de las veces le ha salido bien, hasta llegar a la época de la sobreexplotación y agotamiento en el que nos encontramos ahora. Desde los años 60 y el fenómeno teenager surgido en el primer mundo, principalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, en nuestro país tardó más en llegar, encabezado por la fiebre de los Beatles, pero a grandes rasgos por el estallido de la cultura pop, las grandes empresas de entretenimiento descubrieron que el negocio debe dirigirse hacia los jóvenes. Y en eso se basó la reconversión del nuevo Hollywood de los años 70, que apostó por una nueva generación de directores que atrajo a la juventud a la pantalla grande. Ello dio lugar a un nuevo concepto bautizado como blockbuster, superproducciones destinadas a reventar las taquillas y convertirse en fenómenos globales. Antes ya había ocurrido con Ben-Hur o Lo que el viento se llevó, pero ahora ocurría con La Guerra de las Galaxias, Parque Jurásico o Titanic, y ya en el siglo XXI con El Señor de los Anillos, Harry Potter o Los Vengadores, y todas esas mierdas. Marvel sabía muy bien que el dinero está en los niños y adolescentes. Es muy difícil movilizar al público adulto, pero es relativamente fácil crear un fenómeno que haga que el público infantil, con un bajo criterio cinematográfico, acuda en masa a las salas. La fórmula fue, básicamente, chistes de caca, culo, pedo y pis y muchos fuegos artificiales. El gran error de DC siempre ha sido querer infantilizar sus producciones en busca de mayor comercialización. Lo hizo con la saga de Superman de Christopher Reeve, lo volvió a hacer con la saga de Batman, pasando de Tim Burton a Joel Schumacher. Gracias a Dios no lo hicieron con la saga de Nolan, pero lo volvieron a hacer con la saga de Zack Snyder. En esta ocasión básicamente quisieron competir con la todopoderosa Marvel, pero no se dieron cuenta de que Marvel y DC no son competencia, son cosas muy distintas, dirigidas a un público muy distinto. Por suerte todavía existen autores como Matt Reeves y Todd Phillips que comprenden esto y tuvieron la suerte de conseguir el apoyo para demostrar cuál es el camino que debe seguir DC, con excelentes producciones como The Batman y Joker, respectivamente. Por cierto, que la segunda parte de la nueva saga del murciélago está tardando mucho en venir. Por otro lado, he de decir que Joker fue un éxito inesperado, quizás demasiado para el tipo de película que es. Sin embargo, la segunda parte fue todo lo contrario, un fracaso totalmente inesperado, demasiado para la película que es, una obra maestra similar a la primera. El mundo se ha vuelto loco. Joker Folie 2 fue denostada antes de que saliese, en cuanto se anunció que sería un musical y coprotagonizada por Lady Gaga. La gente ya decidió que no quería verla, creando un clima de animadversión que se contagió e intoxicó el criterio de la gran mayoría. Algo que es totalmente absurdo, ya que los musicales son un género estupendo y Lady Gaga es una magnífica actriz y cantante, que ya lo había demostrado en Ha nacido una estrella y La casa Gucci. Para entender estos fenómenos es tan fácil como atender al experimento de Hatch, que demuestra que un tercio de la población se amolda a la mayoría. Si hay muchas personas que dicen que una película es mala, el criterio de gran parte de la gente será influenciado acorde a ello y viceversa. Luego están los que dicen que no les gustan los musicales. Hay gente para todo. Por eso existe la pizza hawaiana. Seguro que son los mismos. Las producciones de superhéroes de DC dominaron el subgénero durante el último cuarto del siglo XX, ya que fueron los más atrevidos en cuanto a apostar por grandes producciones. Los que no lo hicieron fracasaron, como Capitán América de 1990, Punisher de 1969, The Phantom de 1996 o Spawn de 1997. Desde el auge de los cómics durante los años 40, tras la aparición de Superman en el número 1 de Action Comics en 1938, ya hubo intentos de llevar a los superhéroes de imagen real, primero en el cine y luego en la televisión. Pero si lo mejor que se ha conseguido fue la serie de Batman de los años 60, protagonizada por Adam West, imaginaos cómo era el resto.
Hubo que esperar a que la tecnología avanzase lo suficiente, pero también a que un director se lo tomase en serio, y ese fue Richard Donner. Además de una productora que invirtiese mucho dinero, y esa fue la Warner. En 1978 todo cambió con la llegada de Superman, la película. Gracias al carisma de Christopher Reeve, la inclusión de grandes actores como Marlon Brando y Gene Hackman, un buen director, un buen guión, buenos efectos especiales, una muy buena ambientación, una excelente banda sonora, pero sobre todo un tratamiento serio y adulto de la trama. En la segunda parte esto empezó a flojear. Lo cierto es que las dos primeras películas iban a rodarse a la vez, pero Richard Donner fue despedido sin haber acabado la segunda parte y se contrató a Richard Lester, algo parecido a lo que le ocurrió a Zack Snyder. Existe la versión de Donner que vio la luz en 2006, que sin ser muy distinta resulta más oscura y dramática, con muy poca comedia y centrándose en el gran dilema de Superman, al renunciar a sus poderes por el amor hacia Lois Lane. La tercera parte fue mucho más cómica, incluyendo al personaje de Richard Pryor, aunque mantuvo cierta oscuridad, sobre todo en la parte en que Superman se vuelve malo y acaba peleando contra Clark Kent. Y ya la cuarta parte fue un despiporre, absolutamente infantilizado, aunque yo de pequeño la disfruté igual que las demás, y le sigo guardando cierto cariño. En 1989 llegó el turno de Tim Burton, logrando un gran éxito con su versión de Batman, muy fiel a los cómics, con un estupendo Joker interpretado por Jack Nicholson, una de las mejores actrices de su momento, Kim Basinger, haciendo de damisela en apuros, un inesperado protagonista, Michael Keaton, que hacía mejor de Bruce Wayne que de Batman, pero que causó gran sensación, un muy logrado ambiente gótico, una excelente banda sonora y de nuevo un tratamiento adulto de la trama. Pero fue en la segunda parte cuando Burton gozó de total libertad, dotando a la película de mayor oscuridad. La dramática historia de Catwoman, Michelle Pfeiffer, la todavía más dramática historia del Pingüino, Danny DeVito, y un villano despiadado creador de ambos, interpretado por Christopher Walken. Las críticas fueron bastante similares, pero el público respondió peor. Para la tercera parte, Batman Forever se dio un giro radical. Joel Schumacher se hizo cargo cambiando el ambiente por algo mucho más cómico y colorido, sin renunciar a grandes estrellas como Jim Carrey, Tommy Lee Jones y Nicole Kidman. La infantilización fue más que evidente, aunque todavía quedaba algo del ambiente anterior, ya que Tim Burton ejerció de productor. La película no fue un desastre, de hecho recaudó más que la anterior. La debacle ocurrió con la cuarta parte, y no hay por dónde cogerla. La infantilización fue tan grande que ni siquiera les gustó a los niños. De nada valió tener a estrellas como George Clooney y Schwarzenegger. El guión era malísimo, el diseño de producción se pasó de frenada. De la mano de Christopher Nolan se reseteó la saga del Murciélago, dotando de un ambiente muy adulto y realista que resultó ser todo un éxito, con la trilogía El Caballero Oscuro, que abarcó desde 2005 hasta 2012. Entonces apareció Marvel en 2008, que cambió las reglas del juego con Iron Man. Por un lado, aprovechando el nuevo tirón de los superhéroes, pero por otro, dejando claro que su apuesta era bien distinta y dirigida a un público más joven. Warner Bros. También quiso aprovechar el tirón del éxito de Batman, optando por continuar con el reinicio de la saga de Superman, prosiguiendo con el carácter adulto y realista. Para ello querían contar con Nolan, pero este se echó a un lado, pasó al puesto de productor y recomendó a un peculiar director que creía que encajaba perfectamente con la propuesta, Zack Snyder. Esta decisión fue muy sabia, ya que Superman, al contrario que Batman, no puede representarse desde un punto de vista muy realista, al existir la gran diferencia de que tiene poderes. Sea como sea, ya no estamos hablando de un thriller, sino de ciencia ficción derivada en fantasía. Zack Snyder comenzó su carrera en 2004 con el remake del Amanecer de los Muertos, que contra todo pronóstico fue un éxito de crítica y público. Sin ser yo nada fan del cine de zombies, me parece que no está nada mal. Lo extraño es que el guión fue obra del Monger de James Gunn, que había empezado como guionista de la horrible Scooby-Doo y que mágicamente se hizo famoso con Guardianes de la Galaxia. He de reconocer que la primera no me disgustó, pero continuó siendo más basura marveliana. Luego se pasó a DC y hoy en día se ha encargado de destruir el legado de Superman.
Madre mía, qué mala es la última película. El gran pelotazo de Snyder llegó poco después, en 2006, con la sobrevalorada 300. Aquí se desmelenó totalmente, haciendo gala de todas las características de lo que vendría a ser su filmografía: colores oscuros pero saturados, cámara lenta por doquier, música épica y todo eso. Sin embargo, es una película que odio. No me atrae nada su argumento ni su ambiente. No puedo comprender cómo ha podido tener tanto éxito, ni mucho menos entiendo que sea la película objetivamente mejor valorada del director. Para 2009, Snyder nos trajo un adelanto de lo que sería su visión de una película de superhéroes, al realizar la estupenda adaptación del cómic Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons. Ambientada en los años 80, en el apogeo de la Guerra Fría, un grupo de superhéroes antes admirados ahora son perseguidos. De hecho, el punto de partida es la investigación de la muerte de uno de ellos. Sin ser una de mis películas favoritas, me parece genial y todo un soplo de aire fresco en el género, oscura, sangrienta, épica y con una infinidad de complicados planteamientos morales y filosóficos. Las críticas fueron mayoritariamente positivas. La recaudación no fue demasiado buena, pero hoy en día es considerada una de las mejores adaptaciones de cómic. En 2010 nos traería una adaptación de una serie de libros de Catherine Lasky, llamada Ga'Hoole, la leyenda de los guardianes. Es una película bastante rara, ya que se trata de animación, pero no parece destinada al público infantil. Es más bien cine épico de aventuras de carácter fantástico. Cuenta la historia de un grupo de lechuzas que emprende un largo viaje para luchar contra el mal. Se trata de un producto visualmente espectacular, concebido para ser visionado en 3D, que por aquella época estaba de moda. No le fue nada mal en taquilla y aunque la crítica estuvo dividida, hoy en día está bien valorada. Para 2011 vendría uno de sus mayores pinchazos, una historia original llamada Sucker Punch. Aunque se trata de un producto muy de su estilo, el argumento es bastante inusual: cine fantástico ambientado en los años 50 sobre una chica recluida en un psiquiátrico. A partir de ahí se crea, en su imaginación, una aventura épica como si de una superheroína se tratase. Cosechó malas críticas y le fue bastante mal en taquilla, pero logró reunir a una pequeña legión de fans que la adoran. Finalmente, en 2013, se le encarga la ardua tarea de reiniciar una saga sobre el mayor superhéroe de todos, el Hombre de Acero. El inicio de una trilogía que daría lugar a los trabajos más importantes de su carrera, aunque en realidad iba a ser una tetralogía, pero de eso ya hablaremos más adelante. La elección del elenco fue muy acertada, comenzando por Henry Cavill, que para mí es el mejor Superman de todos los tiempos. Tenemos muy idealizado a Christopher Reeve, pero reconozcamos que físicamente Henry le da 1000 vueltas, tanto de cuerpo como de cara. Otro gran acierto es el de Michael Shannon, como el villano General Zod. Su cara de malo y sus históricas actuaciones hacen de él un actor muy bueno y peculiar, comparable con Willem Dafoe, pero cada uno con su estilo. Russell Crowe interpreta a un estupendo Jor-El, padre de Superman. Kevin Costner está genial como el padre de Clark Kent, y Amy Adams es una magnífica Lois Lane. El diseño de producción es espectacular, todo lo que tiene que ver con el planeta Krypton, las naves y las peleas en la Tierra. El guión, escrito por David S. Goyer, guionista de la trilogía del Caballero Oscuro y Blade, junto con Christopher Nolan, tiene un tratamiento muy peculiar, retratando los conflictos internos del personaje y la humanidad que se siente amenazada por un ser tan poderoso, algo que se ampliaría en el siguiente episodio. Lo que más me ha llamado la atención es la manera de describir la infancia de Superman en la Tierra, concretamente la escena en la que está en clase escuchando miles de cosas a la vez y viendo a través de las cosas, convirtiéndose en un niño asustado y un bicho raro entre sus compañeros. Creo que esta parte es muy interesante y se podría haber desarrollado más. Por otro lado, tenemos una fabulosa banda sonora compuesta por Hans Zimmer, el más alabado de los últimos años, que no es John Williams, pero es que los tiempos han cambiado y las superproducciones demandan otros estilos. Pese a ser una increíble y épica historia cargada de originalidad, humanidad y espectacularidad, la crítica estuvo muy dividida. No recibió ninguna nominación a los Oscar y hoy en día está bastante mal valorada. En taquilla no le fue mal, ya que recaudó 670 millones de un presupuesto de 250, pero se esperaba un poco más.
3 años más tarde, en 2006, se estrena Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia, como una secuela directa. Zack Snyder goza de la suficiente libertad para continuar la historia de su manera, e incluso imprimiendo más oscuridad tanto a las imágenes como a la trama. Sin embargo, no tuvo el control sobre el montaje final y fue recortado en 30 minutos, pero aquí vamos a tratar el montaje original denominado Ultimate Edition, que vio la luz en algunas versiones de Blu-ray unos meses más tarde del estreno. Casi todas las escenas que se suprimieron forman parte del desarrollo de la parte central de la película, siendo esta versión mucho más inteligible, mientras que la versión teatral dejaba ciertos agujeros de guión. Además, esta versión es más oscura y sangrienta, recibiendo la calificación R, mientras la versión del cine era PG-13. Repite el mismo guionista que en la anterior entrega, pero se le une Chris Terrio, que ya había trabajado en Argo y que continuó en el siguiente episodio. En esta ocasión, Snyder vuelve a colaborar con su director de fotografía fetiche, Larry Fong, con quien ya había colaborado en 300, Watchmen y Sucker Punch. Nolan vuelve a ejercer de productor y la esposa de Snyder, Deborah, también, al igual que la esposa de Nolan, ejerce de productora en casi todos los proyectos de su marido. Se une al reparto Ben Affleck, realizando la mejor interpretación de Batman, una versión madura, cínica y vengativa. Sorprende lo cachas que se puso el tío para el papel, mucho más que ninguno, pero es lógico, teniendo enfrente al hipermusculado Henry Cavill, no podía quedarse atrás. Como cada vez que se elige un nuevo actor para hacer de murciélago, los fans se hartaron a precriticar. La segunda sorpresa fue la elección de Jesse Eisenberg como Lex Luthor, dándole una vuelta de tuerca al personaje, que se presenta como un joven magnate tecnológico un tanto estrafalario, tipo Mark Zuckerberg, a quien por cierto ya había interpretado en la red social de David Fincher. También tenemos a un nuevo Alfred, interpretado por el veterano Jeremy Irons, alejado del tradicional, más implicado, partícipe y crítico con su jefe. Pero sin duda, la mayor agradable sorpresa fue la presentación de la estupenda Gal Gadot como Wonder Woman, con un pequeño pero trascendente papel que dejó a todos con ganas de más. Además, hubo unas pequeñísimas apariciones de Jason Momoa como Aquaman, Ezra Miller como Flash y Ray Fisher como Cyborg, un pequeño aperitivo de lo que vendría en la siguiente entrega. Desgraciadamente, la crítica fue bastante desfavorable y el público tuvo una reacción muy dividida, convirtiéndose incomprensiblemente en una película controvertida. Sin embargo, en su primer fin de semana recaudó 400 millones en todo el mundo, batiendo todos los récords dentro del subgénero, aunque luego se desinfló y solamente consiguió alcanzar la cifra de 872. El presupuesto fue de 250 millones, similar a la anterior entrega, y aunque la recaudación fue superior, no contentó a la Warner, que esperaba llegar a los 1000. Tampoco fue reconocida con ningún premio, salvo los infames Razzie. Solamente un año más tarde, en 2017, llega la gran debacle. Zack Snyder ya había terminado el rodaje del siguiente capítulo de la saga, Liga de la Justicia, pero durante la postproducción renunció al proyecto debido a una gran tragedia personal, tras el suicidio de su hija Autumn, de tan solo 20 años. La Warner aprovechó la coyuntura para contratar a Joss Whedon, director de Los Vengadores, y así marvelizar el proyecto. La infantilización incluyó mucha comedia tonta, muy poco drama, nada de sangre, mucho colorido en la imagen y un metraje de 2 horas justitas. La producción tuvo que elevar el presupuesto en 25 millones para que el abyecto nuevo director rodase nuevas escenas. Ello provocó la famosa chapuza de borrar digitalmente el bigote de Henry Cavill, que no podía afeitarse por contrato ya que se encontraba inmerso en el rodaje de Misión Imposible Fallout. La película fue duramente criticada tanto por el público como por los profesionales, por lo que volvemos al tema Star Wars. Los fans no saben lo que quieren. El capítulo anterior se criticó por ser muy oscuro y dramático, y a este por todo lo contrario. En general es bastante disfrutable, pero no encaja con el resto de la trilogía. El presupuesto alcanzó los 300 millones y la recaudación fue de 657, considerándose un fracaso. Los verdaderos fans de la saga y de Snyder quedaron muy enojados con Warner por faltar al respeto a la visión del autor,
y durante años se produjo un fenómeno en redes sociales que apoyaba la restauración de la versión del director llamada Release Snyder Cut. En 2019, Zack confirmó que este montaje existía, provocando que el movimiento creciera más y más, hasta que sucedió lo increíble. Warner cedió y financió la finalización del proyecto del director, que acabó costando 70 millones. Tras rodar algunas escenas y una compleja fase de postproducción, en 2021 el mundo pudo finalmente gozar de la película que debía haber sido 4 años antes, bajo el nombre de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Desgraciadamente no se estrenó en cine, pasó directamente a plataforma de streaming y DVD. El resultado fueron 4 horas de un magnífico film en formato 4/3, con un argumento similar pero mucho más extendido, sobre todo en lo que se refiere a la presentación de los personajes. Las imágenes volvieron a su tono original, oscuro, apagado y saturado, al igual que el guión de carácter dramático con muy poca comedia. De hecho, existe también una versión en blanco y negro que se publicó en HBO Max. Uno de los grandes alicientes del film es la de poder ver a Superman con el traje negro. El proyecto resultó ser todo un éxito de crítica y de público, aunque no se pudo cuantificar. Sin embargo, la relación de Snyder con la Warner terminó aquí, por lo que nunca podremos disfrutar de la segunda parte de la Liga de la Justicia, que siempre estuvo entre sus planes de rodaje para completar la saga. La narración se situaría en un mundo posapocalíptico protagonizado por Batman denominado Nightmare, donde el villano es un malvado Superman desatado tras la muerte de Lois, supuestamente bajo la influencia de Darkseid, el magnánimo villano que se vio al final de la primera parte, maestro del derrotado Steppenwolf. Ya pudimos ver un adelanto de esta distopía en una escena de Batman v Superman, que se muestra como un sueño de Batman justo antes de recibir la fugaz visita del Flash del futuro. Y en postcréditos de la Liga de la Justicia de Zack Snyder aparece otra escena que amplía esta historia, donde predomina el personaje del Joker interpretado por Jared Leto. Además, hay otros finales paralelos que dejan el argumento abierto, como la visita del detective marciano a Bruce Wayne, para advertirle de la invasión que planea Darkseid, y la reunión del Lex Luthor con otro villano llamado Deathstroke, a quien revela la identidad de Batman. Según el propio Snyder, él estaría dispuesto a completar la saga, pero para ello sería necesario que Netflix adquiriera los derechos de los personajes, algo que no va a pasar. Tampoco podremos volver a disfrutar de Henry Cavill como Superman, ya que fue sustituido por otro actor para el reinicio del personaje de la mano del despreciable James Gunn. Hubo un pequeño resquicio tras su aparición en la escena postcréditos de Black Adam, la fallida cinta protagonizada por Dwayne Johnson, pero no fue más que un espejismo. Por suerte pudimos disfrutar de algunos de los personajes de este universo en Flash, siendo la última aparición de Ezra Miller como Flash, haciendo un papel doble, una versión joven y otro más maduro, Ben Affleck como Batman, Gal Gadot como Wonder Woman, Jeremy Irons como Alfred y Michael Shannon como el General Zod. La película no está nada mal, aunque bastante marvelizada. Tiene el gran atractivo de traer de vuelta al Batman de Michael Keaton 30 años después. Luego está la novedad de Sasha Calle como Supergirl y los cameos de George Clooney, uno de los Batman de Joel Schumacher, Nicolas Cage, el inédito Superman de Tim Burton y un digitalizado Christopher Reeve. Pertenecientes a este universo también están los spin-offs de Wonder Woman. A mí me gustan las dos entregas, pero hay mucha diferencia entre la primera, todo un éxito de crítica y público, y la segunda, que fue todo lo contrario. Ambas fueron dirigidas por Patty Jenkins, aclamada por su anterior trabajo en la pantalla grande Monster, con Charlize Theron y Christina Ricci, y con Deborah Snyder como productora. La diferencia es que en la primera Zack Snyder metió mano en el guión. Por otro lado, tenemos otras dos películas de Aquaman que no me gustan nada. Sin embargo, la primera fue un éxito de taquilla recaudando más de 1.000 millones, aunque a la crítica no le gustó ni tampoco está bien valorada por el público. La segunda parte, sin embargo, fue un fracaso en todos los aspectos. Por su lado, Zack Snyder ha seguido haciendo buenas películas gracias a la financiación de Netflix, pero sin cosechar reconocimiento. Yo disfruté de Ejército de los Muertos, aunque no me va al cine de zombies,
Y también me gustaron las dos partes de Rebel Moon, una original propuesta de ciencia ficción tipo space opera, algo así como la versión de Star Wars de Snyder. Todavía tengo pendiente ver las versiones del director, que se estrenaron más tarde, como era de esperar, más sangrientas y con mucho más metraje, gozando de mejor valoración de los espectadores, pero tampoco para tirar cohetes. El gran problema es que de la misma manera que hay una legión de fans que disfrutan con todos los proyectos del director, también existe una caterva de detractores que parece que solamente ven sus películas para ponerlas a parir, lo que hoy en día se denomina hate. Esto es algo bastante incomprensible, pero que ocurre en ciertos ámbitos, sin embargo, en otros no. Por poner un ejemplo, el denominado anime, cine de animación japonés, tiene un público reducido, digamos que tiene un carácter underground. De hecho, una de las películas mejor valoradas de Netflix es Violet Evergarden. En Film Affinity posee una nota del 7,4, pero solamente la han votado 488 usuarios. Eso quiere decir que la gente que la ve es porque le gusta ese tipo de cine, y a quien no le gusta no lo ve, así de sencillo. Para terminar esta parte me quedaría por comentar la banda sonora, que a mí me gusta, me parece buena, sobre todo me encanta el tema de Wonder Woman con su guitarreo característico, pero no es de esos álbumes que se disfruten escuchándolos independientemente de la película. Esto es una constante en las composiciones de Hans Zimmer, considerado el mejor compositor de la actualidad, el nuevo Williams, aunque solamente tiene 2 Oscars, por Dune en 2022 y El Rey León en 1995, tras 12 nominaciones. Pero dejando de lado los premios, lo importante es que la impronta en la cultura popular, cualquier persona escogida al azar puede tararear de memoria un puñado de melodías de Williams, como Star Wars, Superman, Tiburón, Indiana Jones o Parque Jurásico. Si me apuras, incluso el extraterrestre o Solo en casa. Pero, ¿alguien sería capaz de tararear una composición de Hans Zimmer? Es indiscutible que está detrás de grandes títulos como El Caballero Oscuro, Interestelar, Origen, Gladiator, Rain Man, Thelma y Luis, Mejor Imposible, 12 años de esclavitud, Rush o Dunkerque. Pero, ¿alguien se acuerda de la música? La verdad es que es un compositor muy prolífico y polivalente. Su carrera empezó a mediados de los 80 y ya tiene en su haber alrededor de 200 composiciones de todo tipo de géneros. Aunque parece que predominan los títulos de acción, también ha hecho animación, romance, drama, thriller, ciencia ficción, comedia, aventuras. Tras Batman v Superman juró que no volvería a trabajar para películas de superhéroes, pero rompió su promesa con X-Men Fénix Oscura y luego Wonder Woman 1984. Para mí, su mejor trabajo es Blade Runner 2049, de la que hablaremos más adelante. En esta ocasión, para Batman v Superman, Zimmer no estuvo solo, ya que contó con la colaboración de Junkie XL, quien se centró más en Batman mientras su compañero lo hacía en Superman. Este es un veterano DJ y productor discográfico holandés que le pega todo, especializado en remixes, pero también ha hecho medio centenar de bandas sonoras y más de una treintena de videojuegos, además de su carrera musical en sí, con 6 álbumes de estudio y múltiples sencillos. Su estilo siempre ha sido la música electrónica, concretamente el estilo house progresivo. Su trabajo más reconocible es el remix de la canción de Elvis Presley, A Little Less Conversation, que publicó en 2002, alcanzando mucha más fama que el tema original. Análisis de la película Alerta Spoiler. Suena música melancólica y vemos el entierro de Thomas y Martha Wayne en el cementerio particular de su mansión. Escuchamos la voz en off de un Bruce Wayne adulto, mientras el pequeño Bruce huye corriendo del lugar. Luego aparece la escena de la familia saliendo del cine, con
tercera vez representada en pantalla grande, hasta que un atracador se interpone en su camino. Se intercalan imágenes de Bruce corriendo por el bosque y cayendo en una cueva con la de sus padres siendo asesinados. El niño se da cuenta de que la cueva está llena de murciélagos. En un momento dado se echan a volar, arremolinándose alrededor de él y elevándolo mágicamente hasta la salida. Ahora nos encontramos en el clímax del Hombre de Acero, cuando la nave del General Zod está terraformando el planeta, mientras Superman lucha violentamente contra el villano. Vemos lo ocurrido desde la perspectiva de un veterano Bruce Wayne, Ben Affleck, que llega a la ciudad en helicóptero, se sube a un coche y se dirige hacia el edificio de su empresa a toda velocidad, en mitad del caos y destrucción desatados. Por el camino llama a uno de sus empleados para ordenar que desalojen el edificio. Claro, porque los trabajadores son muy obedientes y mientras el jefe no lo diga, no abandonan su puesto. Llegado a un punto, no puede seguir en coche y continúa a pie. Cuando ya está muy cerca, ve como los rayos de Superman destruyen parte de la Torre Wayne, provocando su colapso. Cegado por la rabia, corre hacia allí hasta verse envuelto por la nube de polvo. Se hace el silencio, la nube se disipa y uno de sus empleados, llamado Wallace, pide auxilio. Sus piernas están atrapadas bajo una viga de acero. Con ayuda de más gente consiguen liberarlo. De pronto, Bruce ve a una niña sola que está a punto de ser aplastada por una estructura que se desploma. Corre hacia ella y la pone a salvo. Tras tranquilizarla, le pregunta por sus padres y ella señala hacia un edificio semidestruido. Bruce la abraza mientras observa enfurecido cómo Superman sigue luchando contra el General Zod, continuando con la provocación de daños colaterales. 18 meses más tarde, nos encontramos en algún lugar del Océano Índico, donde se encuentran las ruinas de la otra nave alienígena. Unos niños sacan del fondo del mar una especie de roca que en su interior contiene kriptonita. Ahora estamos en Nairobi, a donde ha viajado Lois Lane, la siempre estupenda Amy Adams, para realizar una peligrosa entrevista a un terrorista. Allí conoce a un fotógrafo llamado Jimmy Olsen, el mismo personaje que conocimos en la saga de Christopher Reeve. Amy se sorprende de que no sea su colaborador habitual, pero no le da importancia. Durante la entrevista al general africano, uno de sus secuaces, el ruso Anatoly Niayev, registra la cámara de fotos de Jimmy, encontrando un localizador en el interior del carrete. Deducen así que el fotógrafo en realidad es un agente de la CIA, siendo ejecutado de inmediato. Los agentes que monitorizan el encuentro ordenan iniciar un ataque, pese a saber que allí se encuentra una civil, y renunciando a su extracción. Anatoly, junto con otros 4 hombres, se revelan como otro tipo de infiltrados, ya que asesinan a todos los hombres de la aldea, apilan los cadáveres, les prenden fuego y se van. Ya solamente quedan Lois y el general en el interior de una rudimentaria construcción. Un dron de la CIA se acerca al lugar y lanza un misil, pero justo antes de dar en el blanco aparece Superman destruyendo el misil y el dron. Entonces aparece en el interior de la chabola mediante una potente puesta en escena, salvando a Lois de su captor. Cuando los agentes llegan, descubren los cadáveres quemados y a las mujeres llorando por la pérdida. En la siguiente escena se nos muestra a una mujer africana relatando los hechos frente a un tribunal presidido por la senadora Finch. Llegan a la conclusión de que Superman ha sido el culpable de las muertes de los civiles inocentes. La senadora dice textualmente: "El mundo ha estado tan maravillado por lo que Superman puede hacer que nadie se ha preguntado qué debería hacer". Parece que la justicia va a emprender acciones legales contra la alienígena. Una patrulla de policía de Gotham recibe un aviso mientras ven un partido de fútbol entre los equipos de Metrópolis y Gotham, en el que los primeros ganan por goleada. Se da a entender que Gotham es la otra cara de la moneda, al contrario que Metrópolis posee un alto grado de delincuencia. Los agentes acceden a una vivienda abandonada y nada más entrar observan un batarán clavado en la pared, la típica arma arrojadiza de Batman parecido a una estrella ninja. Al bajar al sótano encuentran un grupo de chicas asiáticas muy asustadas en el interior de un calabozo, diciendo que un demonio les ha salvado. Los agentes abren la puerta de la celda para liberarlas, pero ellas la cierran. Al parecer, se han recluido voluntariamente y no piensan salir hasta que el demonio se vaya.
Los agentes oyen ruidos arriba, así que suben con cautela y temor. La secuencia es muy tenebrosa, incluso recuerda a la introducción de Matrix, en la que un grupo de agentes intentan arrestar a Trinity en un ruinoso hotel. Uno de los agentes encuentra a un hombre magullado y esposado a un radiador. De pronto se dan cuenta de que Batman se encuentra agazapado en una esquina del techo de la habitación, como si de un murciélago se tratase, conformando una fabulosa puesta en escena. Abre fuego sobre él en repetidas ocasiones, pero este huye rápidamente a través de un agujero en el techo. Entonces los agentes descubren en la piel del supuesto delincuente una marca del murciélago hecha con metal incandescente. Lois llega a casa de un largo viaje. Al deshacer la maleta descubre una bala incrustada en su cuaderno. Mientras se da un baño aparece Clark Kent, Henry Cavill y la esconde. Él entra en el baño portando una bolsa de la compra que contiene un ramo de flores. Al parecer viven juntos y se comporta como un novio modelo. Hablan sobre el suceso en África y sus consecuencias. Él no duda de que ha hecho lo correcto y no teme a las repercusiones, pero ella no está segura de su relación con el superhéroe. Entonces, en un arrebato de pasión, se introduce en la bañera con ella y se besan con ímpetu. Bruce Wayne llega a la Batcueva, donde Alfred se encuentra trabajando activamente en los desarrollos técnicos de Batman. Bruce le pone al día sobre sus investigaciones. Su última presa no ha servido de nada. Busca a un tal portugués blanco, que al parecer va a introducir una bomba en Gotham, y cree que Anatoly es quien le llevará hasta él. Alfred le muestra una portada de periódico en el que aparece el delincuente marcado, y acusa al veterano Batman de haberse vuelto cruel desde que Superman ha aparecido. En la sede del LexCorp vemos al joven Lex Luthor jugando a baloncesto cuando aparece la senadora Finch y su ayudante. Lex le muestra un trozo de kriptonita hallado en Metrópolis, que han descubierto que es capaz de biodegradar las células de los kryptonianos tras probarlo sobre el cadáver del general Zod. Entonces plantea la posibilidad de construir un arma contra los kryptonianos, algo posible tras el hallazgo en el Océano Índico. Así que le pide a la senadora un permiso de importación para el mineral. Ella no parece dispuesta, no cree que sea necesario tener un arma disuasoria contra Superman, pero Lex cree que puede haber más kryptonianos infiltrados entre la humanidad. Sin embargo, tras irse ella, su ayudante pacta con Lex, autorizándole el acceso a la nave de Zod y a su cuerpo. En una pequeña escena vemos a Clark viendo por televisión las declaraciones de la mujer africana, planteando el dilema moral sobre los poderes de Superman y su polémica capacidad de juicio sobre quién debe vivir o morir, algo que le hace reflexionar. Ahora nos centramos en la figura de Wallace, el trabajador de Industrias Wayne que ha quedado parapléjico. Se acerca a un céntrico parque de la ciudad donde se ha erigido un monumento a las víctimas y una gran estatua que, mediante una postura bondadosa, homenajea a la figura de Superman. Wallace expresa su rencor encaramándose a la escultura y realizando un graffiti que reza «Falso Dios». En la redacción del Daily Planet, el jefe, Perry White, Lawrence Fishburne, le asigna a Clark un anodino reportaje sobre fútbol, para el cual tendrá que desplazarse a Gotham. Por su lado, Lois ha pedido un análisis de la bala de África. Por televisión se enteran del incidente en el monumento. Perry asigna a una de sus periodistas un artículo sobre el tema y Clark se queda pensativo, claramente afectado por el suceso. Una vez en la ciudad, del otro lado de la bahía, Clark busca a la mujer africana en su domicilio sin éxito. Allí descubre que los ciudadanos de Gotham viven atemorizados por el justiciero nocturno. Creen que se ha vuelto malvado. Bruce acude a una violenta pelea clandestina en busca de Anatoly. Allí consigue clonar su teléfono móvil durante un pequeño encuentro. Clark trata de convencer a Perry para que le deje publicar un artículo sobre Batman y su influencia sobre los bajos fondos de Gotham, pero este lo rechaza por no parecerle relevante. Entonces se rompe Lois con los resultados del análisis de la bala. Al parecer es un modelo desconocido y ella sospecha que el gobierno puede estar detrás, así que le pide al jefe permiso para ir a Washington a investigar. Luego Clark le advierte a Lois de que está involucrado en algo peligroso, pero ella lo desoye. Finalmente, Perry le pide a Clark
cubrir una gala benéfica debido a que alguien desconocido pero con influencia ha solicitado que sea concretamente este periodista quien acuda. Lex recibe a la senadora Flinch en el lujoso despacho de su padre, repleto de antiguallas, mientras muestra un gran trauma por su fallecimiento. Ella le confirma que no va a permitir la importación de la kriptonita, ya que no cree que el arma que quiere fabricar sea para disuadir. Esto provoca un contenido enfado en él, demostrando a través de sus expresiones que es una persona perturbada, pero muy a su pesar no logra persuadirla. Bruce visita las tumbas de sus padres en el cementerio particular con aspecto de abandonado, mientras vemos al fondo su mansión en ruinas. De pronto comienza a brotar sangre de una de las lápidas. Un monstruo rompe el mármol y la ataca. Esto resulta ser un sueño, y Bruce despierta a mitad de la noche en su moderna y lujosa casa construida junto a un lago. En su cama duerme una mujer. Sobre la mesilla hay botellas de vino y champán, junto a unos botes de pastillas, e ingiere lo que parecen ser ansiolíticos. Es evidente que este supuesto héroe lleva una vida de excesos a la vez que padece problemas psicológicos. Por la mañana llega Alfred insinuando cierta adicción al alcohol de Bruce. Este le informa de sus averiguaciones tras analizar el móvil de Anatoly, deduciendo que el portugués blanco es Lex Luthor. Sugiere infiltrarse en su mansión como Batman para introducir un hardware espía en su red, pero Alfred cree que no es necesario, ya que Bruce ha sido invitado a la misma gala benéfica. La secuencia finaliza con Bruce mirando con desdén el traje de Batman, que no usará esta vez, y al retirarse observa otro antiguo y misterioso traje cuidadosamente guardado en el que alguien ha escrito «Ja, ja, ja, me río de ti, Batman». Se supone que este pertenecía a su pupilo Robin, y murió a manos del Joker, otro hecho que conforma la actitud oscura del personaje. En la gala benéfica coincide la presencia de Clark con la de Bruce, al igual que una mujer misteriosa, Gal Gadot, que más adelante descubriremos que se trata de Wonder Woman bajo la identidad de Diana Prince. Mientras Lex da un discurso, Bruce se escabulle para acceder a los servidores de la mansión guiado por Alfred en remoto. Clark percibe la treta y así descubre la verdadera identidad de Batman, algo de lo que también se da cuenta Diana. Bruce coloca un aparato para robar datos y mientras tanto vuelve con la multitud. Lex acaba su discurso dando ciertas señales de persona trastornada. Clark aborda a Bruce para preguntarle su opinión acerca del murciélago. Se produce un tenso careo en el que Clark afirma que en Gotham se coartan las libertades civiles, debido a que un justiciero actúa por encima de la ley. Su airada respuesta es que Daily Planet alaba a un alienígena todopoderoso, de cuya benevolencia depende el mundo entero, llegando a calificar a Superman de payaso disfrazado. Antes de que Clark pueda replicar, un entusiasmado Lex interrumpe saludando a Bruce y presentándole a Clark, denotando que parece conocer la identidad real de ambos. Entonces Bruce se escaquea para recuperar su aparato y es seguido por Clark, pero a este le llama el deber, al conocer que se está produciendo un terrible incendio en México. Bruce descubre que su dispositivo ha desaparecido y sospecha que lo ha cogido Diana. Va tras ella, pero no logra alcanzarla, lanzándole una mirada de complicidad antes de subirse a su coche. Mediante una preciosa escena, muy del estilo Snyder, vemos como Superman salva a una niña del incendio. Al devolverla con su familia, una multitud de ciudadanos mexicanos, vestidos para la ocasión, ya que se trata del Día de los Muertos, se congrega a su alrededor estirando sus manos para poder tocarlo en señal de reverencia y agradecimiento. La secuencia continúa a modo de montaje, mostrándonos actos heroicos magníficamente rodados, arrastrando un enorme barco en el Ártico, salvando a unos astronautas de una explosión durante el despegue de una misión y rescatando a varias familias de los techos de sus casas durante una riada. Todo ello intercalado con imágenes de debates televisivos en los que se cuestiona la moralidad del todopoderoso Salvador y la necesidad de regular sus acciones para que sus decisiones no sean unilaterales. Estos dilemas planteados resultan ser altamente interesantes y dejan al superhéroe como una figura cuestionada. Abatido por la controversia que provoca, Clark llama por teléfono a su madre, en busca de consejo.
Le pregunta por qué su padre nunca abandonó Kansas, dejando entrever que está pensando en abandonar la Tierra. Ella le dice que su padre siempre quiso estar allí y que las cosas nunca son fáciles de afrontar. Es muy tierno ver cómo una criatura superpoderosa sufre remordimientos y dudas, llegando a necesitar escuchar las sabias palabras de su madre para aclarar sus pensamientos, lo que dota al personaje de una fuerte humanidad. Lois, por su parte, sigue investigando la procedencia de la bala junto a una experta que afirma no conocer el metal del que se compone, deduciendo que se trata de un prototipo que alguien proporcionó a los soldados para probarlas. Por su lado, Clark descubre que Batman marca a los delincuentes para que luego los maten en la cárcel, algo que los propios presos saben. Wallace sale de la cárcel porque Lex ha pagado su fianza. Además, le regala una moderna silla de ruedas. Luego se presenta ante la senadora como una víctima de Superman. El despiadado Anatoly visita a un preso para realizar una propuesta. En la siguiente escena vemos cómo mata a cuchilladas en el patio de la cárcel al último delincuente que ha ingresado con la marca del murciélago. La intrépida reportera Lois aborda al secretario de Defensa Swanwick, a quien ya conocíamos de la anterior entrega por ser uno de los que interviene en la mediación del conflicto entre Superman y el general Zod. Le informa sobre la bala hallada en África, insinuando la posibilidad de que el gobierno dote de armas experimentales a los rebeldes. Esto provoca el enfado del secretario, que califica a la reportera de imprudente y a Superman de asesino, creyendo que lo que intenta Lois es crear una conspiración para tapar el incidente. Debido a un descuido, Perry descubre que Clark está investigando a Batman, en vez de realizar el reportaje deportivo que le asignó. Surge una corta pero intensa discusión en la que Clark defiende la labor periodística de desvelar la verdad frente a la acción encubridora de la policía y acusa a su jefe de falta de ideales. Visiblemente molesto, Perry finaliza la conversación sentenciando: a nadie le interesa que Clark Kent se enfrente a Batman. En un acto de alto standing en el Museo de Arqueología, Bruce aborda a Diana para reclamarle el aparato que le robó. Ella confiesa estar tras la pista de Lex porque tiene una foto suya, que solamente tomó prestado su dispositivo y que lo encontrará en la guantera de su coche. Bruce queda en evidencia al tratar con cierto desprecio y falta de modales a Diana, quien resuelve la situación elegantemente, dando a entender que ambos se encuentran en el mismo bando. Ya en la Batcueva, Bruce se dispone a desencriptar la información, pero de pronto la escena cambia drásticamente. Vemos a una oscura versión de Batman portando una gabardina y una potente arma, que se encuentra en un mundo posapocalíptico, donde las ciudades se han convertido en ruinas, las afueras en desierto e inmensas columnas de fuego adornan el paisaje. Se aprecia un gigantesco símbolo Omega dibujado en el suelo, que los más ávidos identifican con Darkseid, uno de los mayores villanos de DC. Unos camiones se acercan a lo que parece ser un fuerte para realizar un trato con Batman. Van a entregarle kriptonita que transportan en el interior de una maleta con el logo del LexCorp, que resulta ser una trampa. Agentes infiltrados con el logo de Superman en sus trajes asesinan a los aliados de Batman. Este pelea duramente con ellos, logrando matar a unos cuantos, pero debido a su gran número consiguen reducirle violentamente, ayudados por una especie de demonios alados llamados parademonios. La escena de pelea es una auténtica virguería cinematográfica, rodada en un delicioso plano secuencia de manera magistral, describiendo círculos alrededor de la acción, haciéndose cada vez más tensa y brutal. Además de la acción en primera instancia, vemos cómo al fondo van apareciendo más y más enemigos, dejando claro que Batman no tiene ninguna posibilidad de ganar la batalla. Sin olvidar el tratamiento de la imagen, compuesto por tonos anaranjados propios del desierto y el fuego, en contraste con las oscuras indumentarias de todos los personajes implicados. Tras un fundido a negro, vemos a Batman recluido en un búnker bajo tierra junto a otros presos. De pronto aparece una versión oscura y amenazante de Superman, que se dirige lenta pero inexorablemente hacia Batman, mientras ejecuta al resto de los presos con los rayos que emite por los ojos. Una vez frente a su aterrorizada víctima, le saca la máscara y con expresión colérica le dice: «Ella era mi mundo y me la arrebataste».
Entonces le pone la mano sobre el pecho y lo asesina. Esta impactante secuencia es una especie de adelanto de lo que debería haber sido la Liga de la Justicia 2, la impresionante y prometedora cuarta entrega de la saga de Snyder que desgraciadamente nunca jamás se hará realidad. Bruce despierta de la pesadilla, sobresaltado para ser testigo de una increíble visión. Una versión futura del, por entonces desconocido, personaje de Flash, interpretado por Ezra Miller, atraviesa un inestable vórtice temporal para darle un mensaje. Bruce, tienes que escucharme. Lois Lane es la clave. ¿He llegado pronto? ¿Me he adelantado? Era verdad lo que pensabas de él. Siempre lo ha sido. Créetelo. Encuéntranos, Bruce. Tienes que encontrarnos. Ante la cara de asombro de él. Por un lado, parece que esto también ha sido parte de la pesadilla, pero los papeles que todavía vuelan a su alrededor evidencian que ha sido algo real. En la redacción, Clark recibe un sobre anónimo con fotos del delincuente asesinado en prisión, con las palabras escritas juez, jurado, verdugo y justicia. Tras desencriptar la información robada, Bruce descubre que el portugués blanco es un barco, concretamente el que transporta ilegalmente la kriptonita que arribará en breve. Pretende robarle el mineral a Lex durante el desembarco para usarlo contra Superman, a pesar de que Alfred lo desaprueba argumentando que él no es su enemigo. Pero Bruce, tras 20 años combatiendo el crimen, cree que ese poderoso alienígena ya ha provocado muchas muertes y que puede provocar muchas más. Sorprende que, en un momento dado de la conversación con Alfred, le llama hijo de puta a Superman, prueba del rencor que le guarda. Continuando con la investigación, Clark acude a una comisaría para saber qué ha sido del preso, pero los policías no colaboran con él. Sin embargo, consigue hablar con la viuda, que confirma sus sospechas. La policía no hace nada para evitar las muertes de los detenidos por Batman. Él decide quién vive y quién muere. Con frustración e impotencia, la viuda le dice a Clark: a un hombre así no se le detiene con palabras. ¿Sabe cómo se le detiene? Con la fuerza. Durante la descarga del mineral vemos un bonito plano en el que Batman observa desde lo alto de una grúa, desde donde dispara un localizador al camión que utilizan para el transporte. Ve como Anatoly está al mando de la operación, lo que viene a confirmar que trabaja para Lex. Por lo tanto, ya sabemos quién está detrás de las muertes en África y de las cárceles. El camión y varios vehículos abandonan el puerto, pero en este momento entra en escena el espectacular Batmóvil. Un poco del estilo del de Nolan, pero con aspecto más deportivo y con una ametralladora en el frontal. Comienza una espectacular persecución en la que Batman se deshace del primer vehículo agarrando un coche con un cable y lanzándolo contra él. El segundo lo destruye con su potente ametralladora, tras recibir numerosos disparos sin causarles daños. Otro de los vehículos explota al chocar contra un camión que se cruza, mientras el Batmóvil lo evita atravesando la pared de una nave industrial. Tras atravesar un par de cosas más, incluido un barco varado en tierra, se acerca el camión. Anatoly le dispara con una bazooka, pero Batman intercepta el cohete que explota antes de que le alcance. De pronto, al doblar una esquina, Batman se topa inesperadamente con Superman de frente. No puede evitar impactar contra él y acaba estrellando el Batmóvil. Por fin se produce el encuentro que el espectador lleva hora y 20 esperando. Superman se posa sobre el capó y arranca la capota. Batman se pone de pie frente a él sin temor, conformando un exquisito plano. El alienígena con rostro serio le advierte: la próxima vez que veas tu señal en el cielo, ni te muevas. El murciélago ha muerto. Entiérralo. Considera esto un acto de misericordia. Antes de que se vaya, Batman, sin amedrentarse, le hace una pregunta: ¿sangras? Superman mira con expresión de desaire, no contesta y se va volando. Una vez solo, Batman dice para sí mismo: sangrarás. Este primer encuentro no tiene desperdicio. Ambos han expresado su rechazo mutuo. Vemos cómo Batman accede a la espectacular Batcueva a través de unas compuertas que dan a un túnel oculto bajo el lago.
Una vez allí, comprueba la localización del camión, que evidentemente ya se encuentra en las instalaciones del LexCorp. En un nuevo encuentro entre Lois y Swanwick, ella le entrega la bala y le pide que lo investigue, al menos que crea que Superman es un asesino. El secretario la coge y parece colaborar. La senadora Finch da una rueda de prensa con Wallace a su lado e insta a Superman a acudir al Capitolio para explicar lo sucedido en África y poder conocer su manera de actuar. Este va a visitar a su madre, quien le aconseja que sea lo que el pueblo quiere que sea, o de lo contrario que no actúe, ya que no le debe nada al mundo. Sabiamente también dice que la gente odia lo que no entiende, algo que se puede aplicar a muchas películas. La mujer africana se dirige a su casa, pero antes de bajar del autobús ve a Anatoly, que parece estar esperándola. Temiendo lo peor, decide no apearse. Entonces va junto a la senadora y confiesa que no ha dicho la verdad. Por otro lado, Swanwick le cuenta a Lois lo que la CIA sabe. Lo de África fue una encerrona, se trataba de incriminar al Superman. La bala fue fabricada por LexCorp y los agentes que cometieron los asesinatos trabajan para Lex. Lois llama a Perry para que publique lo que acaba de averiguar antes de la declaración de Superman, pero él se niega. Ahora la senadora sabe que la mujer africana estaba comprada y amenazada por Lex. Acto seguido vemos como Anatoly arroja a las vías a la mujer africana, justo antes de que pase el tren subterráneo. Superman llega a su comparecencia en el Senado, en cuyos exteriores se congregan cientos de personas, algunas a favor y otras en contra del superhéroe. Mientras tanto, Bruce, que sigue el acontecimiento por su televisión, descubre que Wallace ha rechazado los cheques que le ha estado enviando. La escena del hombre de acero entrando en el tribunal como si se tratase de una persona más es impactante. Se para junto al atril y la senadora comienza la sesión, agradeciendo la presencia de Wallace, que se encuentra a un lado, para continuar reprochando que las acciones de Superman no gozan del consentimiento de los gobernados. De pronto, algo parece que va mal. La silla de Lex está vacía y la senadora se percata de un bote en el estrado con un líquido que parece ser pis, donde pone té de melocotón de la abuelita. Esto la desconcierta y asusta, ya que esa expresión la usó ella cuando le denegó a Lex el permiso de importación. De repente ocurre una explosión en la sala y todos los allí presentes mueren, salvo Superman, que se queda impávido con cara de angustia, rodeado de llamas, conformando un impresionante plano. Por otro lado, Bruce recibe un anónimo de un recorte de periódico donde está escrito: «Dejaste morir a tu familia». Otro mensaje que incita su odio hacia Superman. Los equipos de emergencia atienden a los heridos en el exterior del Capitolio, mientras Superman colabora en la evacuación de los mismos. Observa con tristeza a su alrededor los daños humanos sufridos y luego mira a Lois, que se encuentra a unos metros tras el perímetro policial. Ella le devuelve la penada mirada y él abandona el lugar volando. Lex acude a la sede de su empresa, que se encuentra rodeada de coches de policía y ambulancias. El vestíbulo está destrozado y el suelo está lleno de casquillos de bala. Mediante una grabación descubre que ha sido Batman el responsable y al comprobar el laboratorio donde guardaba la kriptonita descubre que ya no está. En su lugar hay un Batarang, algo que evidentemente le enoja mucho a pesar de mantener un semblante contenido. Los medios de comunicación difunden la versión oficial del acontecido. Se cree que Wallace ha sido el causante, ya que la bomba estaba escondida en su silla de ruedas. Mientras tanto, un afligido Superman visita a Lois en el balcón de su habitación de hotel para expresarle sus dudas acerca de seguir siendo un superhéroe. Se siente culpable de las muertes en el Senado. Cree que no vio la bomba porque no estuvo lo suficientemente atento. Lois intenta persuadirlo sin éxito, recordándole que es una fuente de esperanza para mucha gente, que es justamente el significado del símbolo que luce en la pechera de su traje. Por su lado, Lex utiliza las huellas de Zod para adentrarse en su nave y allí accede a una inmensa fuente de información de la que comienza a instruirse. En la soledad de su Batcueva, Bruce se prepara para un enfrentamiento épico, ejercitándose a lo bestia y fabricando armas a base de kriptonita.
Durante un receso, hurgan los archivos robados a Lex, encontrando una carpeta llamada Metahumanos. Allí descubre que Diana es una guerrera insenescente que combatió en la Primera Guerra Mundial, mediante una foto extraída de la película Wonder Woman, que se estrenaría al año siguiente. En este preciso momento suena el espléndido tema de la superheroína. Entre tanto, Lex pretende devolver a la vida al general Zod con ayuda de la tecnología de su nave, creando una crisálida con su cadáver, al que ha añadido una muestra de su propio material genético. Un plan absolutamente disparatado que evidencia la enajenación del personaje. Hemos de suponer que su objetivo es matar a Superman, y al no disponer de kriptonita recurre a esta insólita estrategia. En la sociedad crece el odio hacia Superman, alimentado por los medios de comunicación que lo culpan de no haber evitado el atentado en el Capitolio e incluso lo tachan de cómplice. No ayuda el hecho de que el superhéroe lleve varios días desaparecido, al igual que su alter ego Clark Kent. Al parecer se encuentra caminando por unas montañas nevadas como un hombre más, tratándose de alejar lo máximo posible del resto del mundo. Lois acude al apartamento del difunto Wallace para investigar. Allí descubre algo en apariencia tan trivial como que recientemente había hecho la compra, lo que denota que no estaba implicado en el atentado. Por otro lado, su científica colaboradora le informa que la silla de ruedas estaba hecha del mismo material que las balas de África, y además recubierta de plomo. De esta manera se deduce que Superman no pudo ver la bomba. En lo alto de una inhóspita cadena montañosa, Clark se encuentra con su padre, Jonathan, Kevin Costner, o más bien con su fantasma, ya que murió hace bastantes años, tal y como vimos en la anterior entrega. Este le cuenta que cuando era pequeño hubo una inusual crecida del río y tuvieron que trabajar duro para que la granja no se inundase. Sin embargo, la contención del agua provocó que el río se desviase hacia otra granja y sus caballos murieron ahogados. Durante muchos años vivió traumatizado escuchando los relinchos en sueños. Clark pregunta si alguna vez dejó de tener pesadillas y su padre contesta que sí, cuando conoció a su madre, haciéndole ver la bondad de la gente, pronunciando una frase que ya escuchamos en la pesadilla de Bruce: ella era mi mundo. De la anécdota se extrae una sencilla moraleja: siempre que uno intenta hacer el bien, pueden ocurrir daños colaterales con los que hay que aprender a vivir. En las ruinas de la mansión Wayne, Bruce reflexiona sobre lo que está a punto de hacer. Alfred le visita para tratar de persuadirle, calificándolo su plan de suicidio. Pero Bruce está convencido de que está haciendo lo correcto. Cree que su deber es salvar al mundo del todopoderoso alienígena y no le importa dar su vida por la causa. La madre de Clark, Martha Kent, que trabaja de camarera en un snack bar, finaliza su jornada y se dirige a casa. Pero de pronto, unos individuos en un furgón la interceptan y la secuestran. Vemos a Batman en un edificio abandonado preparando el enfrentamiento, pero en vez de su traje habitual lleva una robusta armadura. Clava en el suelo una lanza con kriptonita en la punta, activa la bat-señal en la azotea y se mantiene a la espera. Esto es percibido por Lex desde lo alto de su imponente rascacielos, por lo que da una orden a sus esbirros. Entonces Lois es secuestrada por Anatoly y llevada en helicóptero ante Lex. Ambos se quedan a solas en el helipuerto. Ella le dice que ha averiguado lo que ha hecho, pero a Lex no parece importarle. Resulta que solamente quiere utilizarla para llegar hasta Superman, así que de repente la empuja hacia el vacío. En mitad de la caída es interceptada por el superhéroe, que la posa suavemente en el suelo, le da un beso y vuela hacia lo alto del rascacielos para verse con Lex. Con su chaladura y verborrea habitual, genialmente interpretada, Lex le informa de que ha descubierto su identidad secreta y entre tanto suelta una gran verdad. Si Dios es todopoderoso, no es todo bondadoso, y si es todo bondadoso, no es todopoderoso, dejando caer que tuvo una infancia muy difícil. Entonces desvela que ha sido él quien ha influido en Batman para incrementar su odio hacia Superman, y evidentemente también en el sentido contrario, aunque no lo especifique. Este no se muestra dispuesto a luchar con él, pero de pronto le enseña algo que hace que se desmorone.
las fotos de su madre secuestrada. A continuación desata su furia, lo que provoca que sus ojos se tornen un rojo intenso. El chantaje consiste en que la única manera de salvar a su madre sea matar a Batman. Nuestro superhéroe se encuentra contra las cuerdas. Es una difícil situación que no sabe cómo resolver. La magnífica escena remata con un plano picado en el que Lex se da media vuelta y se sube a su helicóptero, que acaba de aparecer, mientras suena una tensa música. Anatoly y una numerosa tropa mantienen retenida a Marta en un viejo almacén. Junto a ella, un hombre la apunta con una metralleta y encima de una mesa un cronómetro indica una cuenta atrás. Queda poco más de media hora para que sea ejecutada. Los medios de comunicación se hacen eco de lo que está sucediendo en las instalaciones donde se guarda la nave de Zod. Unos gigantescos arcos voltaicos se están produciendo alrededor de la cúpula. Lois está a punto de tomar un taxi para dirigirse a la redacción, cuando aparece Superman, visiblemente angustiado. Pretende convencer a Batman para que le ayude, aunque también expresa su falta de credo en la bondad de la gente, el ingrediente esencial para su praxis. En su apartamento, Diana vive con preocupación lo que sucede en la nave de Zod. Revisando su correo, encuentra un mensaje de Bruce, en el que le envía la foto que ella buscaba y los demás archivos de metahumanos, que sirven de presentación para los futuros miembros de la Liga de la Justicia. El primero es un vídeo de un supermercado en el que un chico evita un atraco en un abrir y cerrar de ojos. Se trata de Flash. El segundo es un vídeo subacuático en el que aparece Aquaman atacando un batiscafo y huyendo a toda velocidad. Por último, las videograbaciones de un científico muestran los experimentos con el maltrecho cuerpo de su hijo que mantiene con vida. Mediante una misteriosa tecnología avanzada, representada por un cubo, le reconstruye el cuerpo convirtiéndolo en cyborg. En la siguiente entrega, nos enteraremos de que ese cubo es una caja madre, un antiguo artefacto tecnológico con un increíble poder, y que existen dos más, una la custodian las Amazonas y otra los Atalantes. Por fin comienza la tan ansiada secuencia en la que se enfrentan los dos estandartes de DC Comics. En un escenario lúgubre, en la oscuridad de la noche y bajo una fuerte lluvia, se produce el encuentro. Un estupendo plano contrapicado muestra la perspectiva de Batman, observando a Superman flotando sobre él como un ser todopoderoso y divino, mientras Superman ve a Batman en contraplano como un hombre débil y terrenal. El potente aterrizaje produce un estruendo. Superman se dirige hacia su oponente mientras trata de pedirle ayuda, pero este retrocede unos pasos haciéndole caer en una trampa. Se activan unos potentes altavoces de ultrasonidos que dejan a Superman inmóvil durante unos instantes, hasta que los destruye con la tapa de una alcantarilla. Con actitud un poco más molesta, avanza hasta él mientras le dice que no tienen tiempo. Batman se revuelve y recibe una pequeña palmada que le hace salir volando. La siguiente trampa son unas potentes ametralladoras que le disparan incesantemente hasta que las destruye con su visión calorífica. De nuevo se acerca Batman amenazante, mientras este le espera valientemente. Es elevado en peso y arrojado por el aire todavía más lejos. Parece que Superman está enfadado. Todavía no le ha dicho lo que ha venido a decirle, a pesar de que ha tenido la oportunidad. Una vez más se planta frente a él, le mira con desprecio, lo empuja violentamente atravesando la fachada de un edificio y después el techo para acabar lanzándolo sobre el proyector de la Bat-señal. Ahora le pide que se rinda, ya que si hubiera querido ya estaría muerto, pero Batman no se da por vencido. Este arroja una bomba de humo que despista a Superman y a continuación le dispara un proyectil que intercepta con la mano a pocos centímetros de su cara, pero de pronto explota dispersando un extraño humo verde, kriptonita. Superman parece asfixiarse, se arrodilla y se retuerce de dolor. Ahora Batman lleva la iniciativa, se para frente a él y con prepotencia le dice: respíralo, se llama miedo, no eres valiente, los hombres son valientes. Este detalle es importante, porque Batman en ningún momento ve a Superman como un hombre, sino como un alienígena peligroso. Superman intenta darle un puñetazo, pero Batman lo frena. Entonces comienza una pelea a golpes en la que Superman sale perdiendo y acaba tendido sobre un tragaluz. Batman salta sobre él y lo atraviesan hasta caer al piso inferior. Superman sigue recibiendo duros golpes de su oponente, hasta que en un momento dado
detiene una patada y lanza a Batman a través de una pared. Este se revuelve, lo acorrala contra una pared y le propina sucesivos puñetazos, hasta que se da cuenta de que no le está haciendo nada, ya que el efecto de la kriptonita ya ha pasado y Superman ha recuperado sus poderes. Ahora es este quien salta sobre Batman atravesando el suelo y luego lo arroja a través de las paredes. Una vez tendido en el suelo, recarga su arma y consigue dispararla justo antes de que Superman se abalance sobre él, provocando de nuevo que sus superpoderes se desvanezcan. Esta vez parece decidido a rematar la faena. Lo golpea fuertemente con un lavabo, lo coge en peso y lo arroja por el hueco de las escaleras. En este momento se puede leer un grafiti en la pared que pone Quis custodiet ipsos custodes, una locución latina del poeta romano Juvenal que reflexiona sobre quién vigila a los vigilantes, frase que ha sido usada en la novela gráfica de Watchmen o en algunos cómics de la Liga de la Justicia. Tras caer desde una altura de muchos pisos, Superman queda en el suelo dolorido y derrotado. Batman lo ata con uno de sus cables, lo arrastra a través del vestíbulo del abandonado, pero otrora imponente edificio, y lo hace girar pivotando, como un lanzamiento de martillo, pero atravesando varias columnas. Ahora sí, Superman parece vencido. Mientras Batman coge la lanza de kriptonita para rematarlo, vemos como Lois llega a un helicóptero a los exteriores del lugar y corre hacia el interior. Antes de clavársela, le hace un corte en la cara, que sangra como el de cualquiera. Ya con la lanza en la mano y a punto de dar la estocada final, Superman aprovecha las pocas fuerzas que le quedan para decirle: «Vas a dejar que mate a Marta», lo cual deja a Batman confuso. Aquí viene la mayor polémica de la película, el momento Leia en el espacio de los últimos Jedi, un detalle incomprendido que los detractores utilizan para echar a perder una obra completa. A Batman le sobrevienen los recuerdos de su madre asesinada, que casualmente también se llamaba Marta, y pregunta furioso: «¿Por qué has dicho ese nombre?». En ese momento, Lois interviene para auxiliar a su querido, respondiendo que es el nombre de su madre. Batman se retira, reflexiona y arroja la lanza. Debemos entender que su mente ha dado un vuelco. Su enemigo no es un monstruo alienígena, es un hombre que tiene una madre a la que quiere, casualmente con el mismo nombre que su propia madre, lo que hace que empatice todavía más con él. La épica batalla ha terminado. Quedan 10 minutos para que Anatoly mate a la madre de Superman. Este por fin le explica lo sucedido a Batman, mientras Lois comenta que la nave de Zod está absorbiendo la energía de toda la ciudad. Superman está decidido a ir a rescatar a su madre, pero Batman lo convence para que vaya a salvar a la ciudad, prometiéndole que será él quien libera a Marta. Tras despedirse de Lois, Superman abandona el lugar para dirigirse a Metrópolis y Batman se monta en su Batwing, guiado por la localización de Anatoly que le proporciona Alfred. Batman llega a las inmediaciones de un viejo almacén en el muelle, se deshace de los vigilantes del exterior con la ametralladora de su nave y se adentra en el edificio de un salto a través de una ventana. Los esbirros que se encuentran custodiando la oficina donde retienen a Marta esperan empuñando sus rifles, aunque atemorizados a que alguien abra la puerta, pero Batman entra en acción atravesando el suelo con un misil. Lanza varios imanes explosivos que son adheridos a las armas de casi todos ellos, quedando desarmados, y así empieza la mejor escena de lucha del murciélago de toda la historia del cine. Mediante el uso de sus gadgets elimina a los enemigos que todavía quedan desarmados, incluyendo el lanzamiento de una gran caja de madera utilizando uno de sus cables, y mediante sus puños pelea contra el resto, llegando a enfrentarse a 4 individuos a la vez. Los golpes son muy violentos, rompiendo huesos en varias ocasiones, aunque él también recibe algún que otro puñetazo, un disparo en la cabeza a bocajarro que rebota en su capucha y una puñalada en el hombro que le hace bastante daño. Finalmente acaba con todos ellos, ensañándose especialmente con el último. Anatoly, que empuña un lanzallamas, se encuentra junto a Marta en un cuarto contiguo, además de uno de sus esbirros que porta una enorme arma. Batman atraviesa la pared, inmovilizando al segundo hombre y dirigiendo el arma hacia Anatoly. Se produce un momento de alta tensión, en el que el ruso la amenaza con matar a Marta si no suelta el arma, aunque tras repetirlo 2 veces se ve que no está muy convencido.
Batman sopesa la situación durante un instante. Finalmente, dispara al tanque de Napalm y corre a proteger a Martha de la explosión, arropándola con su capa. Tras salir ileso, se produce el primer toque cómico de todo el film, aliviando la tensión de la secuencia. Batman le dice: «Tranquila, soy amigo de su hijo», y ella contesta: «Me lo he imaginado, por la capa». En una pequeña escena vemos cómo Lois se deshace de la lanza de kriptonita arrojándola a un hueco de escalera inundado. Superman llega a la nave de Zod, donde se enfrenta al perturbado Lex, quien enseguida descubre que su plan ha sido frustrado debido a la alianza de los dos héroes protagonistas. Justo en ese momento finaliza la gestación de la criatura que Lex ha creado para destruir a Superman y se la muestra refiriéndose a ella como tu juicio final. En la versión original, Doomsday, el nombre que recibe el colosal monstruo. Superman contempla asustado la horrible criatura, que lo primero que hace es intentar matar de un puñetazo a su creador, pero nuestro héroe lo impide deteniéndolo. Comienza entonces el épico enfrentamiento como clímax de la narración, cuando todavía quedan 40 minutos de metraje. Superman le planta cara, pero el monstruo parece ser más poderoso que él, recibiendo varios golpes y siendo arrojado a cientos de metros de distancia, atravesando la estatua esculpida en su honor que queda hecha añicos. El ejército se pone en marcha enviando a varios helicópteros Apache, que abren fuego sobre Doomsday subido en lo alto de la torre del X-Corp. Los disparos parecen ser absorbidos por la criatura, siendo liberados en forma de energía en todas direcciones. Diana se entera de lo ocurrido por televisión y decide abandonar el vuelo que estaba a punto de tomar. Mientras tanto, Superman reaparece, coge al monstruo en peso y lo eleva hacia el cielo. Los militares, comandados por el secretario Swanwick, reciben la orden del presidente de aprovechar el momento para lanzar un misil nuclear. Superman saca de la atmósfera al monstruo a golpes y lo agarra esperando el impacto. La detonación tiñe de anaranjado el cielo nocturno de Metrópolis, mientras todos los implicados, Batman, Lois y Perry, cada uno por su lado, contemplan angustiados la escena temiendo lo peor. Una bola de fuego cae del cielo como si de un meteorito se tratase. Se trata de Doomsday, que va a parar a una isla cercana, pero Superman no ha regresado, todavía se encuentra en el espacio. Mientras Doomsday muta, volviéndose más grande y poderoso, Superman flota en el espacio con aspecto cadavérico. En estos momentos, Swanwick se percata de que las armas del ejército no sirven. Con cada impacto, el monstruo se vuelve más fuerte, calificándolo de indestructible. Entonces Batman se acerca y observa horrorizado la criatura desde su Batwing. Es atacado con los rayos de visión calorífica, pero consigue evitar ser derribado. De esta manera descubre que el monstruo es kryptoniano, por lo que solamente puede ser destruido por un arma de kriptonita, así que decide traerlo hasta Gotham, donde se encuentra la única esperanza, la lanza que él mismo creó. Mientras tanto, fuera de la Tierra, el sol comienza a lucir sobre Superman, recobrando así sus poderes. Llegando a Gotham, el Batwing es derribado y Doomsday focaliza sus rayos sobre Batman, quien se da a sí mismo por muerto. Pero en ese justo instante aparece alguien que repele el ataque. Al dispersarse la nube de humo, nos damos cuenta de que se trata de Wonder Woman, mientras suena su genial melodía de guitarra eléctrica. Esta le lanza un ataque juntando sus brazaletes que hacen retroceder al monstruo y acto seguido aparece Superman, con sus fuerzas renovadas, que lo golpea estrellándolo contra un enorme depósito de combustible, que salta por los aires provocando una gran explosión en cadena junto con otros aledaños. Desde la distancia, Lois parece comprender la magnitud del problema y el origen de la criatura, por lo que decide volver al pozo para recuperar la lanza. Entre tanto, los tres héroes se juntan y deciden unir sus fuerzas, dando lugar al segundo y último toque cómico de la película, cuando Superman le pregunta a Batman si Wonder Woman viene con él. Y este, sorprendido, responde que creía que venía con él. Entonces se produce el mejor plano de todo el film. La espectacular imagen de la triada en guardia mediante un traveling de acercamiento y con un fondo en llamas.
Doomsday reaparece recargado de energía, emitiendo una onda que implosiona provocando una inmensa destrucción a su alrededor. Esta llega hasta el pozo donde se encuentra Lois buceando para intentar recuperar la lanza, provocando desprendimientos que la atrapan. Wonder Woman y Superman se abalanzan sobre Doomsday, ella usando su escudo y su espada, mientras él trata de golpearlo, pero sale despedido en varias ocasiones. Sin embargo, la espada de Wonder Woman logra asestarle un par de estocadas. Superman vuelve a la carga enfrentando sus rayos caloríficos contra los del monstruo, pero sale perdiendo. Cuando prepara su siguiente ataque, de repente escucha la llamada de auxilio de Lois, así que corre a salvarla. Cuando la libera, está inconsciente, pero enseguida se recupera, así que procede a recuperar la lanza. Batman aporta lo que puede entreteniendo al monstruo, escapando de sus ataques mediante sus gadgets. Ahora es Lois quien tiene que salvar a Superman, ya que al estar cerca de la lanza lo debilita. Desde la lejanía, ven como Wonder Woman sigue luchando con la abominable criatura, que a pesar del desequilibrio no cesa. Logra cortarle una mano, aunque de ella le brota un pincho. Suena una música melancólica mientras Superman expresa su amor por Lois, consciente del sacrificio que está a punto de realizar. Ella trata de persuadirlo, pero él ha decidido que va a salvar a la humanidad aunque le cueste la vida, y se despide diciendo: "Este es mi mundo, tú eres mi mundo". Entonces, coge la lanza y sale volando hacia el monstruo, que se encuentra inmovilizado por el lazo de Wonder Woman. Justo en ese momento, Batman lanza el último cartucho de kriptonita, debilitando a la criatura, y a continuación aparece Superman clavándole la lanza en el pecho. Doomsday grita de dolor y se revuelve zafándose del lazo. Agarra a Superman con una mano y con la otra le atraviesa el pecho. Nuestro superhéroe se desgañita con un potente grito de dolor, y aún sabiéndose perdido, utiliza sus últimas fuerzas para hundir la lanza en el monstruo hasta atravesarlo. Doomsday libera el resto de su energía y ambos caen al suelo inertes. El plano de la cara de Superman sin vida es sobrecogedor, al igual que la expresión que Wonder Woman mantiene cuando ve llegar a Lois. La escena es absolutamente lacrimógena. Yo no puedo evitar emocionarme cada vez que la veo. Batman recoge el cuerpo del superhéroe, lo envuelve en su capa y lo baja de un alto donde lo recoge Wonder Woman. Lois llora junto a su amado, lo besa y lo abraza, mientras los otros dos héroes contemplan la situación con seriedad y entereza. Otro magnífico plano para enmarcar muestra a Batman y Wonder Woman de pie junto al cadáver de Superman, tendido en el suelo, y a Lois arrodillada junto a él, mientras se produce un traveling de alejamiento con un fondo oscuro y devastado. Comienza el epílogo. Una tropa de fuerzas especiales irrumpen en el interior de la nave de Zod y descubren la imagen de Steppenwolf sosteniendo las 3 cajas madre, pero resulta ser una especie de proyección que se desvanece, una ensoñación que solamente estaba en la mente del ex que es detenido. Una vez en prisión, le rapan el pelo, dotando al personaje de su apariencia característica. Las rotativas del Daily Planet imprimen el periódico del día. Perry se acerca y toma un ejemplar. En portada podemos leer: Superman muerto, noche de terror, mañana de pérdida. En el interior también se incluye un pequeño artículo en el que se informa de la muerte de Clark Kent mientras ejercía su trabajo, y del arresto del Lex Luthor, acusado de perpetrar el atentado del Capitolio. Vemos imágenes de las calles de Metrópolis vacías, ya que sus ciudadanos guardan luto a su héroe salvador. En la granja de los Kent se celebra el funeral de Clark, al que acuden sus compañeros de trabajo. Martha le entrega a Lois un sobre de su amado, en cuyo interior descubre un anillo de compromiso. Las imágenes del humilde entierro del reportero, al que acuden pocas personas y cuyo ataúd es muy sobrio, contrastan con el multitudinario entierro de Superman, a quien toda la ciudad rinde tributo con todos los honores posibles, y cuyo ataúd, vacío, luce lujoso, con un brillante color negro y su logotipo en gris. Lois se queda sola junto al hoyo. A lo lejos, Bruce y Diana contemplan la escena.
mientras él expresa su arrepentimiento por lo ocurrido y le pide a ella que le ayude a encontrar a los demás metahumanos, ya que cree que es esencial estar unidos. A pesar de que Diana se muestra escéptica, Bruce presiente que los demás lucharán. En el parque, donde estaba la estatua de Superman, los ciudadanos de Metrópolis se reúnen para hacer vigilia alrededor del logotipo, que todavía luce en el suelo rodeado de flores y velas, además de una pintada que reza: "Si buscas su monumento, mira a tu alrededor". Lex parece recibir la visita del alcaide en su celda, pero de pronto aparece Batman para advertirle de que le estará vigilando. Lex no parece temeroso, se sabe impune al ser declarado loco y no juzgable, pero Batman le informa de que ha movido los hilos para que sea trasladado al psiquiátrico Arkham. Esto no le sienta bien a Lex, pero sabe que una nueva amenaza se acerca y que sin Superman el mundo estará condenado. Batman le muestra su sello, el logotipo incandescente con el que marcaba a sus víctimas, pero en vez de aplicarlo sobre él, golpea la pared, señal de que el murciélago ha cambiado, ya no será el malvado justiciero. Tras la imagen de un Lex absolutamente perturbado tras los barrotes advirtiendo de la llegada del mal, vemos el cuadro de su despacho y la cámara se centra en la parte de los demonios. Por último, Lois, con el anillo de compromiso puesto, deja caer un puñado de tierra sobre el ataúd y abandona lentamente el cementerio. El plano final se centra en la poca tierra depositada sobre el ataúd, manteniéndose durante un rato. Y justo antes de fundirse a negro, percibimos cómo algunos granos se elevan ligeramente. Se cierra el telón.